Shalom y bienvenidos a Bet Bnei Zion Podcast. Shalom. Continuamos nuestro Bet Midrash sobre Lessons of Faith from Joshua, lecciones de fe de Yehoshua. Exacto. Hoy exploramos la lección número 3. Se titula Memoriales de Gracia. Un título muy sugerente. Sí, y este análisis se conecta con la parashá Asinu, Devarim capítulo 32, versículos 1 al 52. Y su haftará, segunda de Shemuel, capítulo 22, versículos 1 al 51. También con las lecturas de la Brit Hadashah, Romanos capítulo 10, versículo 14, hasta el capítulo 11, versículo 12. Y estamos en un tiempo especial, ¿no? Cerca de Sukkot, Hoshana Rabbah. Justamente, un tiempo ideal para recordar las maravillas de Adonai. Así es, y esta lección empieza fuerte, con el cruce del Jardín. ¡Uf, qué momento! Sí, un acto de poder de Hashem impresionante. Lo encontramos en Yeshua, capítulo 3, versículos 14 al 17. ¿Podrías recordarnos brevemente qué sucedió? Claro, los Kohanim, ¿Eh? los sacerdotes, llevaban el arca del pacto. Ajá. Y al entrar al río Jardén, apenas mojaron sus pies, ¡zas! Las aguas se detuvieron. Increíble. Se detuvieron corriente arriba, ¿no? Exacto. Se amontonaron, dice el texto, y las aguas que venían de abajo siguieron su curso, hacia el Mar Muerto, Dejando el lecho del río seco. totalmente seco, para que todo Israel pudiera cruzar. Una maravilla. Pero, a ver, esto no fue solo una demostración de fuerza bruta, digamos. No, para nada. ¿Qué nos dice este milagro sobre Adonai, sobre su relación con Israel en ese momento? Bueno, primero creo que fue una confirmación muy potente de su promesa. La promesa de la tierra. Justo. La que le dio a Yehoshua en el capítulo 1, versículo 3. Si él podía abrir el Jardín, que era un río caudaloso en esa época del año. Claro, la época de la cosecha. Exacto. Entonces, ciertamente podía cumplir su palabra y darles Canaán. Era como decir, confíen, yo puedo. Tiene sentido. Y había otro propósito importante, ¿verdad? Relacionado con Yehoshua mismo. Sí, fundamental. Validar su liderazgo. Ajá. Hashem le dice explícitamente a Yehoshua en el capítulo 3, versículo 7. Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. Para que supieran que él estaba con Yehoshua. Como había estado con Moshe. Exacto. Fue una investidura divina, pública. Aseguró la transición del liderazgo. Qué importante eso para la unidad y la confianza del pueblo. Definitivamente. Este tipo de eventos, las Niflaot de Adonai, sus maravillas. Sí, nos recuerdan lo que dice el profeta Zacarías, ¿no? Lo mencionan en los comentarios del estudio. Sí, Zacarías capítulo 8, versículos 6 al 8. Una cita clave. Dice algo como, lo que nos parece difícil o imposible incluso. Muy difícil a los ojos del remanente, dice el texto. Eso, para Hashem no lo es. Él puede salvar, restaurar de formas que ni imaginamos. Totalmente. El Jardín es un testimonio de eso. Su poder actúa en la historia real. Y justo después de cruzar, de esta maravilla, viene una instrucción muy particular de Hashem. Las piedras. Exacto, las piedras. Ordena a Yehoshua, lo leemos en el capítulo 4, versículos 1 al 5. Que elija 12 hombres. Uno por cada tribu. Sí. Y que saquen 12 piedras ¿de dónde? Del medio del río, ¿no? Del mismo lugar donde los pies de los Kohanim estuvieron firmes mientras el pueblo cruzaba. ¡Wow! Un lugar cargado de significado. Muchísimo. Pero, ¿para qué? ¿Por qué sacar piedras y llevarlas? ¿Cuál era el propósito de Hashem con esto? Bueno, no eran simples rocas apiladas. Tenían una función muy específica. ¿Un recordatorio? Un memorial perpetuo. Lo dice en Yehoshua capítulo 4, versículos 6 y 7. Una ot, una señal. Una señal visible para las generaciones futuras. Exactamente. Para que no se olvidara el milagro. Pero era más que solo recordar, ¿no? Tenía una función didáctica muy clara. Sí, totalmente. El texto lo explica después, en los versículos 21 al 24 del capítulo 4. Anticipa la pregunta de los niños. Justo, cuando los hijos pregunten, «Papá, mamá, ¿qué significan estas piedras?» ¿Qué había que responderles? Pues contarles la historia. Narrar cómo Hashem secó el Jardín para que Israel cruzara. Enseñarles sobre su poder, su fidelidad. Para que aprendieran a temer a Adonai y a confiar en él, siempre.
Exacto, inculcar esa fe viva a través de las generaciones. Por eso el título de la lección es Memoriales de Gracia, ¿verdad? Justamente, porque no conmemoran un logro humano, para nada. Sino un acto de Hashem, soberano. Y gratuito, un regalo, un monumento a su gesed, a su fidelidad de pacto. Es que la tierra misma era un regalo, ¿no? Se menciona en el estudio del día Yom Shlishi, basado en Yehoshua capítulo 1. Sí, versículos 2 y 3. Se presenta como una dádiva, algo no merecido. Entonces, estas piedras encapsulan esa verdad. La salvación, la herencia, todo es por gracia. Así es. Y este mandato de crear memoriales físicos, fíjate qué importante es la lección espiritual detrás. La necesidad de recordar. Sí, recordar activamente los actos salvíficos de Hashem. El olvido es peligroso espiritualmente. Hay una cita de Elena G. de White que lo expresa muy bien. ¿La tienes por ahí? Sí, dice algo así como: nada tenemos que temer del futuro, excepto que olvidemos la forma en que Adonai nos ha guiado y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. ¡Qué frase! Olvidar cómo nos guió nos quita la motivación, la fe para el presente y el futuro. Exacto. Pero aquí viene una pregunta clave que plantea el estudio, ¿no? A ver. ¿Basta con recordar? ¿Es suficiente mirar al pasado, aunque sea glorioso? Buena pregunta. ¿Por qué necesitamos una experiencia diaria, personal con Hashem, con su amor, su presencia, ahora? Claro. El recuerdo sin duda es el fundamento. Te da raíces. Fortalece la fe, claro. Pero la relación viva, la conexión de hoy. Es lo que nutre esa fe. La mantiene viva, relevante para hoy. Si no, se vuelve un museo, ¿no? Algo bonito del pasado, pero sin vida. Exacto. La memoria ancla, pero la experiencia actual impulsa. Y esto nos lleva a otra cosa. Hashem no siempre abre ríos hoy de forma tan espectacular. No, claro que no. Entonces, ¿cómo podemos prepararnos espiritualmente para ver sus intervenciones hoy? Sus memoriales de gracia en nuestra vida cotidiana. Que a veces son más sutiles, ¿verdad? Sí. ¿Cómo reconocerlos? Bueno, creo que requiere cultivar una sensibilidad espiritual. ¿Y eso cómo se hace? Implica, creo yo, sumergirse en la Torá, la palabra. Estudio constante. Y oración activa. Una comunicación real con Él. Y una disposición a ver su mano, ¿no? Sí, una disposición del corazón para verlo no solo en lo grandioso, sino en lo pequeño, en lo diario. Buscar su voluntad, su gracia activamente. Pienso en los gabaonitas, que se mencionan en los comentarios. Ajá, en Yehoshua 9. Aunque usaron engaño, su motivación profunda era buscar la misericordia de Hashem, reconocer su poder. Interesante paralelo. Nosotros, con motivos puros, debemos buscar activamente su favor y reconocerlo cuando llega. Sea grande o pequeño, agradecer. Exacto. Ahora, hay otra dimensión importante aquí, la tipología. Sí, estos eventos en Yehoshua no son solo historia. Apuntan a algo más grande. Son sombras, ¿verdad?, que señalan a Yeshua. Exacto. David Stern hace unas conexiones muy interesantes en su comentario. ¿Cómo cuáles? Bueno, conecta la trayectoria de Yeshua con la de Israel, su llamado de Egipto, ¿En Matitiahu capítulo 2? sus 40 días en el desierto, en Matitiahu 4. Y muy relevante aquí, su inmersión. En el Jardén, el mismo río. El mismo río, Matitiahu capítulo 3, versículos 16 y 17. Ese evento marcó el inicio de su ministerio público. Como el cruce marcó el inicio de la conquista para Israel. Justamente, el Jardén como un punto de transición, de inicio de una nueva etapa redentora, tanto para la nación como para el Mesías. Y Rabbi Shaul Pablo lleva esto más allá, ¿no? En Hebreos. Sí, en Hebreos capítulos 3 y 4. Es clave, Él interpreta la entrada a Canaán como no solo como tomar una tierra física, sino como un tipo, una figura, del descanso de la gracia. el descanso espiritual. Exacto. Al que entramos no por obras, sino por emuná, por fe en Yeshua. Él es quien nos da el verdadero descanso que Canaán solo prefiguraba, liberar a Israel de Egipto. Y Shaul lo dice clarísimo en 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 7. A ver, Porque nuestro Cordero de Pesaj, que es el Mesías, ya ha sido sacrificado. Yeshua es el cumplimiento definitivo de esa sombra. Exactamente. ¿Y la aplicación? En Éxodo 12, no bastaba que el Cordero muriera.
No, había que hacer algo más. Cada familia tenía que aplicar la sangre en los postes de la puerta. Una acción personal, de fe. ¿Y cómo se traduce eso a Yeshua? Ahí está el núcleo de la fe personal, ¿no crees? Sí, Así como la sangre se aplicaba individualmente, los méritos del sacrificio de Yeshua. necesitan una aplicación personal. A través de la fe, Elena G. de White reflexiona sobre esto. Dice que no basta creer que Yeshua murió por el mundo en general. La fe que salva es creer que murió por mí, Por mí, personalmente. que su sangre cubre mis pecados. Esa apropiación personal de su gracia. Eso es lo que nos salva. La gracia es ofrecida a todos, pero efectiva cuando se aplica personalmente. Exacto. Bueno, para ir resumiendo, esta historia del cruce del Jardín, las piedras, nos deja lecciones enormes. Poderosas lecciones de fe. Nos recuerdan el poder de Adonai, su fidelidad a las promesas. Y la centralidad de la gracia, su gracia inmerecida. Y estos memoriales de gracia no son solo para el pasado, ¿eh? No, nos hablan hoy. Nos invitan a recordar lo que Hashem ha hecho en nuestra historia. Personal y comunitaria. Y a construir nuestra fe sobre esa fidelidad pasada. El recuerdo da confianza. Pero, como decíamos, no nos podemos quedar solo en el recuerdo. No, nos impulsan a buscar una conexión diaria, viva, con Adonai. Cultivar esa sensibilidad para ver su mano hoy. Y confiar plenamente en la gracia que tenemos en Yeshua. Nuestro Cordero Pascual, el que nos da el verdadero descanso. Que podamos ser fieles en recordar sus maravillas y diligentes en buscar su presencia cada día. Amén. Les deseamos shalom y muchas bendiciones de Hashem. Shalom.